Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos toca concluir el tema de inversiones. En las clases pasadas hemos trabajado con inversiones en depósitos a plazo fijo, en otras clases con inversiones en bonos y hoy nos referimos a inversiones en acciones. Permítanme compartir con ustedes la pantalla para poder hacer un seguimiento de nuestra exposición en forma ordenada. Acá continuamos con el tema inversiones. Lo que les decía, ya vimos estas dos. Hoy nos referimos a las inversiones en acciones y quiero empezar definiendo y dice inversión en acciones. La acción es un valor que representa la alícuota parte de capital social de una sociedad anónima o de una sociedad en comandita por acciones. Les he querido añadir este formato de un balance que conocen siempre porque gráficamente podemos ubicarnos mejor. Recuerden que estamos trabajando en activos circulantes, en inversiones, es decir, cuando circulantes invertimos hasta un año de plazo, pero podríamos tener inversiones de largo plazo, que podrían ser no corrientes o no circulantes. Aquí, si yo invierto en un DPF a 30 días, está acá. Si invierto en un DPF a 400 días, estaría acá. Entonces, dependiendo del tiempo. Ahora, cuando nosotros invertimos en bonos o en DPFs, estábamos en relación con otra empresa que desde el punto de vista de ellos nos tenían aquí como bonos por pagar o DPFs por pagar. Ahora nos vamos a referir a las inversiones en acciones. Por eso les he puesto este formato, para que entiendan que ahora nosotros en la otra empresa estaríamos siendo parte del patrimonio. Vamos a comprar acciones de otras empresas. Antes les comprábamos bonos o DPFs, algo así, pero ahora somos parte del patrimonio. Y por eso voy a volver a leer. Dice, la acción es el valor que representa la alícuota parte del capital social de una sociedad anónima o de una sociedad en comandita. Estamos refiriéndonos a esta parte. Es decir, con el dinero temporalmente ocioso que tenemos, compramos acciones de otra compañía y por lo tanto somos parte del patrimonio. Bien, hecha esa aclaración, dice, al comprar acciones de una empresa en particular, la entidad inversora, es decir, nosotros, se convierte en socio. Uno de los beneficios que podemos obtener es un dividendo que debe decretarse y aprobarse por la asamblea de accionistas. Los dividendos suelen pagarse anualmente. Cuando esto sucede, generan en la empresa inversora, es decir, nosotros que estamos comprando acciones, lo que vamos a tener es un dividendo ganado. Es decir, miren la diferencia. Antes nosotros poníamos nuestro dinero en un DPF y teníamos intereses ganados. O si comprábamos en bono, teníamos intereses ganados. Ahora que hablamos de inversión en acciones, tenemos dividendos ganados. Si se decreta, otro resultado podría ser la ganancia y o la pérdida en la venta de acciones. También si es que hemos comprado acciones a un monto X y después las vendemos caras o baratas, podríamos tener ganancia o pérdida por ese hecho. Entonces, se darán cuenta que antes nuestra inversión tenía una renta fija de intereses, ya sea cuando invertíamos en acciones, cuando invertíamos en DPFs o en bonos. Ahora nuestra respuesta va a ser variable, puede haber o no haber, porque estamos invirtiendo en acciones. Y al invertir en acciones, en realidad somos parte y dueños de la otra empresa y dependiendo de sus políticas tendremos o no resultados para mostrar en nuestra organización.
Me interesa ahora que ya están entendiendo del tema que estamos hablando de inversión en acción, de que debemos entender que si yo compro acciones de otra compañía y compro muchas de las acciones de la otra compañía, soy un inversionista mayoritario, porque las decisiones que nosotros tomemos va a tener que seguir la otra empresa, porque nuestra voz y nuestro voto tiene mucho peso por ser mayoritarios. Entonces es una cosa ser inversionista mayoritario diferente de ser un inversionista minoritario. Quiere decir que hemos comprado tan pocas acciones que, bueno, lo que nosotros opinemos no tiene peso suficiente dentro de la otra organización. Entonces, es un primer elemento que deben enterarse y entender bien. Si yo tengo un dinero ocioso y compro acciones de otra empresa, pero compro muchas acciones, soy mayoritario. Si compro pocas acciones y mi voz y mi voto no define la vida de la otra empresa, soy un inversionista minoritario. Esto les aclaro porque el camino de la actualización es diferente. Si soy mayoritario, debo actualizar mi inversión en acciones por el VPP, valor patrimonial proporcional. Y si soy un inversionista minoritario, es suficiente la UFB, que ya conocen, Unidad de Fomento a la Vivienda, que eso es otra forma de actualizar y de hecho hemos estado trabajando con estas tanto en DPFs como en bonos. Pero ahora, cuando hablo de inversión en acciones, si soy mayoritario, necesito el valor patrimonial proporcional. Para ejemplificar todo lo que les acabo de decir, vamos a desarrollar este pequeño ejercicio tomando en cuenta varios de los aspectos y como siempre lo hacemos, vamos en forma muy ordenada y parte por parte con todos los cálculos necesarios. Acá vamos a empezar un 6 de septiembre, cuando la UFD es 230 y dice, adquisición de 300 acciones de una empresa A, de las 500 en circulación. Ahí dense cuenta que me está hablando claramente de que soy mayoritario. 300 de 500 soy mayoría. Y estamos comprando en 800 cada uno. Pagamos además el 6% de comisiones a un agente corredor de bolsa y vamos a tener que pagarles. Ahora, también compramos 80 acciones de las 1000. Entonces, lo que les estoy queriendo decir es que entiendan que de la empresa Z somos accionistas minoritarios. Recuerden que les dije que si soy mayoritario, actualizo por el BPP. Si soy minoritario, actualizo por la UFB. Entonces, tengo todo esto. Para una de ellas pago comisiones y para la otra no. Entonces, si tengo un intermediario, voy a encarecer el valor de mi acción. Si la compro directo yo, pues no hay por qué la encarezca. Aquí está la parte que vamos a analizar. Aquí está el 6 de septiembre. La acción A, 300 acciones a 800, 240,000. La comisión 6% de los 240,000, 14,400. Saco el crédito fiscal y el 87% encarece mi inversión. Es decir, mi inversión en realidad me ha costado 152,528, que sería lo que inicialmente valían, pero como ocupé un intermediario, la encareció. Y por otro lado, lógicamente me va a quedar esto del crédito fiscal. Tengo el valor de A, mi crédito fiscal, y de Z, me vuelvo hacia atrás, observen que hemos comprado solo 80 acciones a 1000 y nosotros directo. Entonces, 80 acciones a 380, 380 de las 1000 que tenían en circulación, soy minoritario, a 380 cada uno son 30,400. Primero cálculo. Una cifra, 252, otra 30,400 y otra. Y con eso, 252
30.400 y el crédito. Mi asiento de compra de inversión en acciones sería acciones A, acciones Z, crédito fiscal a banco. Nace la inversión en A, 252, en Z, 30.400. Ahí queda el hecho de la operación, el cálculo, el asiento y los mayores. Pasa eso el 6 de septiembre. Cuando llegue el 8 de noviembre, dice, se venden 35 acciones de Z. Cuando yo las veo, veo que estas Z son minoritarias y para estas sí me interesan las UFBs. Y aquí, recuerden que les dije que cuando yo invierto en acciones, puedo ganar por dividendos o puedo ganar por venderlas caras o baratas, pues tendré que perder. Entonces, aquí vamos a hacer una venta y yo las compré, estas acciones, en 380 y ahora voy a vender en 560. Pero ha habido una variación de UFBs. Con eso, el 8 de noviembre, actualizo solamente las Z, 241, 230 menos 1 por el monto, acuérdense aquí estaba el monto, y me da 1.453. Y de acá diré inversiones en Z, 1.453 contra mantenimiento de valor. Y después de que hago eso, inversiones en Z contra mantenimiento de valor, voy a tener que sumar ahora, jóvenes, lo que yo tenía invertido, que era 30.400 más 1.400, la suma de esto me da 31.853. Y esto voy a dividir entre las 80 acciones y ya su valor actualizado es 398. Miren, ya no es el 380 que pagué en septiembre. Después de actualizar, su valor actualizado en noviembre es 398. Y de los 398, voy a vender, dice 35. Y aquí estoy viendo dos aspectos. Una cosa es 35 acciones a 560, que es mi precio de venta, y otra cosa es las 35 a mi valor contable, que es 13.900. La diferencia me da la ganancia, 5.600. Aquí están todos los cálculos. Entonces, el día que voy a vender, primero actualizo, mi mayor actualizado me da mi costo unitario del momento, comparo mi costo unitario con mi precio de venta y me deja una ganancia. Tengo las cifras con las que voy a trabajar y me vengo a banco, inversión en acciones y mi ganancia. Volvemos hacia atrás. Esta es la inversión, esto es lo que me pagan y esto es lo que gano. Y eso es lo que estamos mostrando en este asiento. De acá, nuevamente me voy a mis mayores, pondré en el haber de Z esta cifra y nace ya una ganancia que es fruto de las inversiones. Pondré primero la actualización, después lo que he vendido y nace, les decía, una ganancia. Entonces aquí tengo ya todas mis cuentas actualizadas. Primero actualicé, calculé cuánto ganaba, hice mi asiento y mayores. Una vez que pasa eso, llega el 31 de diciembre. Y como podrán ver, nuevamente hubo variación de las UFBs. Pero al 31 de diciembre yo debo actualizar las inversiones en A por el BPP, el valor patrimonial proporcional. Y porque soy mayoritario, 300 de las 500 acciones. Y para actualizar por el BPP, me llega esta información.
informe del patrimonio de la empresa A, donde me dice el capital pagado, las utilidades de gestión, ajuste del capital, y tienen un monto de 875,000. Entonces, esta cifra yo voy a dividir entre las 500 acciones. Y aquí, el 31 de diciembre, como podrán ver, para mi inversión minoritaria, tengo de 250 menos 241 por el saldo de lo que me quedaba después de haber vendido mis acciones Z, que era 17,000, y esto me da para actualizar las acciones Z. Y para actualizar mi inversión principal en la que soy mayoritario, me decía que debo usar el BPP. Y tengo el total del patrimonio, vuelvo hacia atrás, aquí está el total del patrimonio dividido entre el número total de acciones. Entonces, total del patrimonio entre el total acción, cada una cuesta 1,750. Entonces, yo tenía una inversión, tengo estas 300 acciones al BPP, me da 525,000. Pero yo aquí había pagado esto y también el crédito fiscal, yo pagué 252,000. Esto es lo que pagué. La diferencia es el rendimiento sobre la inversión. Como podrán observar, la inversión minoritaria la voy a actualizar por las UFBs Z. Y la inversión mayoritaria A la voy a actualizar por el VPP. Entonces tengo una cifra para Z y otra cifra para A. Me voy aquí y tengo inversión en acciones A, 272,000 contra el rendimiento. Inversiones en Z por las UFB contra mantenimiento. Miren, por el BPP se llama rendimiento sobre inversión. Por la UFB, mantenimiento de valor. Y por otro lado, me voy a volver hacia atrás y decía, el 31 de diciembre decretan dividendos de la empresa A de 100 bolivianos por acción y de Z de 30, que serán pagados a fines de enero del año 2. Entonces, recuerden que les dije que cuando invertimos en acciones, no hay un monto obligatorio y fijo como había con los intereses en DPFs y bonos. Acá puede ser que ganemos o no. Y en este caso vamos a cuantificar si la variación del rendimiento del BPP y de la UFB nos deja ganancia o pérdida. Y por otro, vamos a ver si decretaron o no dividendos. Y en este caso han decretado. Y también aquí vimos que al vender algunas acciones ganamos. Muy bien, entonces multiplicaré los 100 bolivianos por las 300 acciones que tengo y los 30 bolivianos por el número de acciones que me quedan, porque ya vendí 35. Entonces me quedan 45 acciones nada más, 30 por 45. Me voy vuelta a donde están los cálculos y esto es lo que les muestro. 300 acciones a 100, 30,000, 45 acciones a 30, 1,350. Entonces tengo para actualizar por UFB, para actualizar por BPP y para cobrar mis dividendos. Aquí está la actualización contra el rendimiento, por la UFB, y acá, dividendo por cobrar a dividendo ganado. 30 de A y 1,350 de Z, me muestra 31,350. Y de acá, lógicamente, paso y tengo mi dividendo ganado y tendré un dividendo por cobrar. Como pueden ver, hemos terminado primero de comprar, después de actualizar, después de vender
después de volver a actualizar a fin de año, sea por BPP o sea por UFB. Posteriormente, hemos reconocido los intereses, los dividendos que debemos cobrar, no intereses, dividendos ganados, y esos serían los resultados finales, que son presentados en los estados financieros. ¿Qué es lo que vemos cómo ha afectado el estado de resultados el hecho de haber invertido? Tenemos mantenimiento de valor, esto me muestra la variación de las UFBs, ganancia en venta de acciones, vendí caras las acciones, rendimiento sobre la inversión por el BPP, dividendo ganado en ese año. Todo esto se generó gracias a la inversión. Y lo que tenemos acá en los activos es un dividendo por cobrar, que va a ser en enero del siguiente año, y los saldos actualizados de las inversiones A, que fueron actualizadas por el BPP, y de la inversión en Z, que fue actualizado por la UFB. Aquí está por el BPP y por la UFB, que son los montos que me muestran acá. Jóvenes, ese es el tema que debíamos avanzar hoy. Otra alternativa de inversión, la posibilidad de invertir en acciones que tiene sus propias características. No tenemos renta fija, como en los casos anteriores, tenemos renta variable, puede haber o no haber. Si no hay, como en este caso, nos va muy bien, pero podría irnos mal. Podría ser que hemos comprado acciones y que en el momento de venderlas, pues las vendemos baratos y podríamos perder. En este momento voy a dejar de grabar para que empecemos con la etapa de preguntas y respuestas.